Ok, nos vamos a la página número 28, jóvenes. Vamos a ver la clasificación de las plantas. Vamos a continuar con el tema. Con respecto, chicos, a lo que es... Profe, Steven, dígame, Steven. ¿Qué página es? Ay, suenan las cacerolas donde Steven, qué barbaridad. Número 28, página número 28. Ok, Jennifer, ¿puede encender la cámara, por favor? Ok, jóvenes, nos vamos a la página 28 del libro de texto. Vamos a ver sobre la clasificación de las plantas, cómo se clasifican las plantas. A partir de eso, jóvenes, tenemos lo que es el exploro y nos dice, escriba dos diferencias entre el pino y un helecho. ¿Saben cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Vamos, tienen 2 minutos para contestarme esa pregunta. ¿Cuáles podrían ser esas diferencias o cómo podíamos nosotros diferenciar el pino y un helecho? Vamos. Profe, no había salido. Vamos, el pino y un helecho. Página 28, Alexis. Es más pequeño. Vamos, escribiéndolo en su libro de texto. Ahora bien, jóvenes, ya todos contamos con lo que es el libro de texto. Ya todos contamos con el libro de texto. Levanten todos su manito de la reacción y me ponen un cheque como que sí. O levantan la mano. Vamos a ver. Ian y Grecia están a toda plática, va de reírse. ¿Verdad que no escucharon lo que les dije ahorita? Sí, escuchamos, profe. ¿Qué dije, Grecia? Vamos a ver. A ver, ¿usted le hace falta el libro de texto todavía, ven? No, ¿verdad? No, ni Ruth Carvajal tampoco. Ok, ¿quién más me falta? Ashley, usted lo tiene, Jonathan ya lo tiene, Jennifer, usted ya cuenta con su libro, parece que sí, excelente. Entonces la única que me falta es usted, Unice. ¿Para cuándo le van a dar los libros? Porque ya este mes yo ya arranco definitivamente con los libros. Esta semana. Excelente, muy bien. Entonces vamos a hacer una espera porque acuérdense que ya están trabajando con el libro de texto. Y ya este miércoles es la primera revisión del libro de texto, ¿bien? Ya, profe. Ok, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Oscar. Oscar, ¿qué me puede decir usted? ¿Cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Ya pueden bajar sus manitos, jóvenes. El helecho se reproduce asexualmente mediante esporas, mientras que el pino se reproduce sexualmente mediante semillas. Ok, ¿de dónde sacó esa respuesta? No es que mi mamá me explica de eso. Está en el libro de texto, correcto, muy bien, y está bien la respuesta que le acaba de decir Oscar, está muy bien respondida. De San Google, dijo Giancarlo. Qué barbaridad, Giancarlo. Giancarlo, dígame, ¿usted cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Lo que dijo Oscar. Ok, nos quedamos con lo que dijo Oscar. No, así no se vale. Vamos a ver, vamos a darle la participación a Grecia. Grecia, ¿cuál es la diferencia entre un pino y un helecho, Grecia? No se vale decir lo que dijo el compañero. Profe, ¿se puede decir que el pino es grande y el helecho no?
Correcto, puede ser, muy bien. Vamos a ver, Andrea Laríos, ¿nos puede ayudar? No, profe, no tengo respuesta. Ok, bien, lista, Andrea. Vamos, Ian. Ian, que quiere participar, nos vamos, Ian. Sí. El pino es grande y el helecho es pequeño. El pino tiene hojas grandes, mientras que el helecho tiene hojas pequeñas. Ya vi que Ian con Grecia se comparten respuestas. Así no se vale. Excelente, muy bien. Permítame, vamos a ver a Angie Vega, después de Angie Vega, Steven, y después, ¿quién me levantó la mano? Después, ¿quién va? Permítanme, déjenme ver. Jonathan, que quiere participar. Yo, dice. Entonces vamos a darle la participación a, se me fue, ¿quién era? Yo, profe, Ay, Angie Vega. Vamos, Angie. que la forma de sus hojas son diferentes. Que la forma de sus hojas son diferentes, muy bien. Vamos a ver, Steven. No, profe, no hay respuesta. ¿Y por qué tiene levantada su manito entonces? Baje su manito. Ok, vamos a ver, Miguel. Y después Jonathan. Yo, profe. ¿Sí? Es que usted también tiene levantada su manita, entonces yo digo que usted quiere participar. Ok. La diferencia entre el helecho y el pino es que el helecho no tiene semillas y el pino sí tiene. Correcto, muy bien, excelente. Muy bien, Jonathan, la última, Jonathan. Vamos, salvemos al público. La diferencia entre un pino y un helecho es que el pino es un árbol y el helecho no. Correcto, el pino es un árbol y el helecho no, muy bien. Casi todas las características y diferencias que ustedes dijeron tienen bastante similitud. Entonces, a partir de eso, jóvenes, vamos a empezar a hablar, ya a entablar lo que es la clasificación de las plantas. Pues en contexto, ustedes ya prácticamente saben cuando hablamos de una planta, cuando no. Y acuérdense que cuando nosotros hablamos de las plantas, se agrupan y se organizan y se distribuyen según sus características, según su tallo, según su raíz, según su hoja, según las aspas y según las formas que tengan cada una de las hojas. Entonces, a partir de eso, vamos a empezar a desglosar cuando hablamos de plantas trictógamas, o con semillas o sin semilla, cuando hablamos de una planta sin semilla, cuáles dan frutos, cuáles no dan frutos, cuáles son plantas acuáticas, cuáles son terrestres. Entonces, a partir de eso, las plantas tienen su clasificación, jóvenes. Vamos a ver, Jonathan me volvió a levantar la mano. Jonathan. Ah, no, Giancarlo, dígame. Subrayamos lo que subrayó ahorita, profe. Sí, vayan subrayando los que tienen el libro de texto y los que no tienen el libro de texto, pues voy a subir el PDF al tema. Entonces ahí ustedes van a tener que copiarlo y subirlo, la fotografía, la evidencia del libro de texto. ¿Bien? El contenido. Ok, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de las plantas, hablamos de dos grandes grupos. Como les mencionaba anteriormente, las trictógamas, que son las que no tienen semillas, y las fanerógamas, que sí tienen semillas. Por ejemplo, cuando les empecé a hablar con respecto al pino y con respecto al helecho, dijeron que el helecho no tenía semillas, mientras que el pino sí, están en lo correcto. Por ejemplo, jóvenes, dentro de lo que son las plantas trictógamas, entra lo que es el claro ejemplo del helecho. ¿Por qué? Porque estas plantas son bien antiguas y se consideraban primitivas. Se producen por medio de esporas, carecen de semillas y de flores, o sea, no tienen semillas y tampoco tienen flores, pero tienen una característica bastante compleja, que la estructura del tallo, la raíz y las hojas presentan modificaciones. Ellas no poseen, ni mucho menos tienen vasos conductores a tejidos especializados para transportar lo que es el agua, los nutrientes o una parte de las plantas. Las plantas jóvenes sin semillas viven en ambientes fríos y en ambientes húmedos. Por ejemplo, los helechos, las algas, todas ellas viven en un ambiente frío y húmedo.
A partir de eso, las algas son acuáticas, entonces también tienen una característica a las plantas trictógamas. A partir de eso, las plantas trictógamas jóvenes se dividen en dos, briófitas y terófitas. Cuando hablamos de las briófitas, estamos hablando de los moluscos, las hepáticas, mientras que las pteridófitas, ya las pteridófitas estamos hablando de los helechos, los licopodios, la cola de caballo, la manzanilla, les voy a decir, no, mentiras, la manzanilla tiene flor, lo que es el eucalipto, todas estas plantas que no poseen semillas y se distinguen como lo que es el césped, todo, la paja, todo esto tiene que ver con los que son las teriófitas, pero más conocidas en la época antigua y desde empezó a surgir la clasificación de las plantas trictógamas, tiene que ver con las pteridófitas, que las pteridófitas se encuentran bastante en lo que son los helechos, las plantas dormilonas. ¿Han visto ustedes alguna vez las plantas dormilonas? ¿Qué sucede con las profe. plantas Hay un dormilonas? montón, profe. Solo las tocamos y se enrollan. Pequeño siempre tocaba las plantas dormilonas y se dormían. Excelente, muy bien. Entonces, por lo general, son bien perezosas. Entonces, pertenecen a lo que es la pteridófitas. Por ejemplo, mis alumnos de séptimo grado, el viernes andaban como la planta dormilona porque me querían dormir todos en la clase. Ninguno andaba con ánimo el viernes, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, eso mismo sucede con las plantas heteriófitas, como lo que son las plantas dormilonas. Ellas les gusta la humedad, les gusta donde nadie las moleste, y con un medio roce es como que se incomodan y se duermen, como que, ay no, y viene aquel, me viene a molestar, y se duermen con solo medio tacto que se les pongan a ellos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se clasifican las plantas trictógamas. Ahora bien, y se ríen, ¿verdad que se ríen? Porque saben que es cierto, ¿verdad? Que estaban como dormilones el viernes. Ok, bien. Entramos como las plantas fanerógamas jóvenes, que son ya las que tienen cubierta, son semillas. A partir de esas, las plantas fanerógamas jóvenes se caracterizan por presentar un tejido vascular y poseer semillas. A estas jóvenes se le conoce que las semillas presentan la estructura productora de las plantas. Contienen el embrión y brindan los nutrientes para las plántulas o las plantas jóvenes que se nutren durante el crecimiento. Dentro de las plantas fanerógamas jóvenes pueden ser gimnospermas y angiospermas. Recuerden que cuando hablamos de las gimnospermas, poseen vasos conductores, flores no muy viscosas y semillas fuera del fruto. Ya cuando hablamos de las angiospermas, estamos hablando que poseen flores muy vistosas, semillas cerradas en el fruto. Las plantas angiospermas se clasifican en dos. Unas monocotiledóneas, que son semillas que tienen un cotiledón, mientras que las cotiledóneas ya tienen dos semillas dentro de su clasificación. A partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de las fanerógamas, estamos hablando de las plantas que tienen frutos, estamos hablando de algunas tubérculos, estamos hablando de el mango, el tomate, el chile, estamos hablando de la uva, la pera. Todo esto, jóvenes, son plantas que tienen semillas y que tienen frutos. Estamos hablando del frijol, del maíz. Todo esto está en la clasificación de las fanerógamas. A partir de eso, establecimos cuál es el ciclo o cuáles son las plantas sin semillas. Como anteriormente estábamos hablando, las plantas sin semillas, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un helecho. Cada una de ellas, jóvenes, tiene una reproducción asexual. Cuando hablamos de asexual, estamos hablando de que prácticamente ellas, ¿se acuerdan que anteriormente les mencionaba que cuando hablamos de estas plantas y su reproducción es asexual, es por medio de las esporas que ellos tienen? O sea que prácticamente ellas no necesitan de un espermatozoide y tampoco necesitan de un óvulo, sino que prácticamente ellas se producen a través de lo que son
una sola célula existente. Lo mismo sucede con las plantas. A partir de eso, en las plantas sin semillas, son muy importantes ya que la ecología pueden ayudar a retener el agua en el suelo y aumentar lo que es la humedad. Cuando hablamos de las plantas sin semillas, estamos hablando de las plantas no vasculares, como por ejemplo los moluscos, antóceros, hepáticas. Estas plantas viven en lugares como en las orillas de los ríos, rocas o superficies húmedas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que es una hepática. Esta hepática, jóvenes, tiene lo que son los gametocitos y los esporocitos. A partir de los esporocitos, jóvenes, que tira, a partir de la cápsula que tira esto, los esporocitos inmediatamente caen al suelo. Y a partir de que caen al suelo, entonces empiezan a formar nuevas plantas y a partir de eso empieza con el proceso de la rizoide, la caloide y que es el crecimiento del tallo hasta obtener lo que es el filoide, que ya el filoide es como decir la estructura de la hoja, o sea, a partir de lo que son estas plantas jóvenes no miden más de 2.5 centímetros a 3, o sea que son plantas pequeñas. A partir de eso tenemos la clasificación dentro de ellas. Si ustedes se fijan, los moluscos es el grupo de briófitas más abundante y diverso. ¿Lograron subrayar lo que estaba arriba, jóvenes? ¿O se los dejo todavía? Sí, profe. Ya lo subrayé, profe. Subrayé. Ok, excelente, muy bien. Yo ya lo subrayé también, profe. Excelente, bien. Entonces vamos a bajar y tenemos lo que son los moluscos. Cuando hablamos ya de los moluscos, son un grupo de briófitas más abundante y diversos. Muchos moluscos jóvenes contienen sustancias que inhiben a las bacterias. Por eso tardan en descomponerse cuando mueren. Generalmente se acumulan en depósitos conocidos como la turba. Y la turba, jóvenes, por lo general es como una reserva de combustible. Entonces muchas veces se utiliza como combustible. ¿Por qué? Debido a los depósitos conocidos como es la turba y debido a la descomposición de algunas bacterias que ayudó a lo que es el helecho. A partir de eso tenemos los antóceros, si ustedes los pueden ver aquí. Ya dijimos que estas plantas no pueden medir más de 2.5 centímetros, o sea que son bien pequeñas estos tipos de plantas. Entre ellas tenemos los antóceros. Cuando hablamos de los antóceros, jóvenes, se llaman así por la forma de un esporocito que es similar a la de un cuerno. Si ustedes se fijan aquí, tenemos el esporocito. Voy a ver si les puedo hacer la planta. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver si se las puedo hacer aquí. Acá. Este es el tallo de la planta que mide 2 centímetros. Bien, el esporocito viene siendo una semilla en la mera punta y esta es muy conocida como los cuernos. ¿Por qué los cuernos? Porque vienen 2 semillas intrusivas entre ellas para poder dar seguimiento a sus gametocitos. Y esos gametos, jóvenes, recuerden que son los que nosotros habíamos dicho anteriormente, que es a partir de lo que es la producción de las esporas. Entonces, como las esporas caen al suelo, entonces ellos inmediatamente tienen la proliferación de sus gametocitos en un talo estratificado. Entonces ahí empieza a actuar lo que es la clorofila y a partir de ¿qué? De los cloroplastos y la luz del sol. Entonces ahí interviene lo que es el producto y esta planta, jóvenes, es un cuerpo proteico. A través de ella nosotros podemos obtener lo que es el almidón. Entonces a partir de eso tenemos lo que son los antóceros. Ya por última, vamos con las hepáticas. ¿En qué consiste las hepáticas? Las hepáticas, jóvenes, también pertenecen a la clasificación de las briófitas, solo que las hepáticas ya les gusta bastante las regiones donde hay bastante humedad. Entonces, a partir de ello, y a través de las esporas, empiezan a tener nuevas estructuras, o sea, nuevas plantas, pero estas plantas lo distingue algo, que es a través de lo que son las rizoides, o sea, sus raíces, que esos esporocitos desarrollan partes elevadas a lo que favorece la diseminación. Si ustedes se fijan, nacen las plantitas alrededor de la hoja y a partir de eso
cuando viene el viento, las eleva y empieza lo que es la reproducción o la estructura de reproducción asexual, que empieza como las yemas. Entonces, a partir de eso, cuando las vuela el aire, ellas inmediatamente caen al suelo. Entonces, a partir de eso, empieza la producción de ellas como una reproducción asexual. Entonces, cuando hablamos nosotros de plantas hepáticas, estamos hablando que abundan en regiones de gran humedad, como las riberas de los estanques y lo que son parte de los arroyos. Cuando hablamos de la estructura, presenta tabloides donde se desarrollan las esporas. El taloide, jóvenes, es un listón ramificado en dos con numerosas rizoides en la superficie. ¿Cómo es la reproducción? Pues también la reproducción de la estructura son asexuales de reproducción, como lo que son las yemas. Ok, ¿preguntas? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Buenos días, profe Maybelline. Buenos días. Ok, para que no se me duerman, porque ya son pocos minutitos los que nos quedan, entonces vamos a terminar hoy con el tema de la clasificación. Pues como estábamos viendo anteriormente, estábamos denotando lo que eran las plantas sin semillas y una de ellas distinguimos lo que son las briófitas y dentro de las briófitas se encontraban lo que son los hepáticas, lo que son parte de lo que son las antóceros y lo que es parte de lo que son los moluscos. Ahora bien, ¿cómo entra lo que es el ciclo de las pteridófitas? Las pteridófitas jóvenes ya son plantas y semillas, pero sí tienen una estructura vascular. Entonces, a partir de eso ya entran lo que son las plantas con helechos, los licópodos, lo que son la cola de caballo. ¿Por qué? Porque ellos sí ya tienen unos vasos conductores, o sea, ya tienen una estructura vascular. Y eso es a través de sus hojas, de sus filamentos y de sus raíces. Entonces, cuando hablamos de este tipo de plantas jóvenes, son plantas vasculares sin semillas, más diversas. En este grupo de plantas se encuentran los helechos, licopídeos y la cola de caballo, y que poseen vasos conductores. A partir de lo que son los laterofitas jóvenes, se dan lo que es la gametófitos, que los gametófitos jóvenes es a través de lo que son los trópalos, que esto prácticamente tienen un ciclo celular, o sea, a través de lo que es una división sexual. Se divide una fase gametocita y estas son las esporocitas, o sea, los esporos. Estos que nosotros vemos aquí es la interfase. A partir de esos jóvenes se crea parte de lo que es una pequeña planta verde que se le llama antéridos y a partir de los antéridos empieza a formarse hasta generarse lo que son los gametos masculinos, entre masculinos y femeninos. Entre esta fase que ya se crea lo que son los gametos femeninos y masculinos, ya se llama arquegonio. Los arquegonios jóvenes inicialmente respectivamente lo que hace es ya el crecimiento de la planta, que es a partir de la fase de la gametofitos. Entonces, ¿cómo se da la reproducción? Si ustedes se fijan a través de las esporas, se da lo que es la intervención de los antéridos, que es la formación de los óvulos, o sea, del óvulo tanto del óvulo masculino y el óvulo femenino, y empieza una tercera fase que es la arquegonios. Entonces aquí ellos ya me dan una reproducción sexual. Dígame, profe. Permítanme, mejor. Entonces, jóvenes, ay, se me fue la pantalla, qué barbaridad. Entonces, jóvenes, a partir de eso se dan lo que son las esporofitos. Ok, ya para terminar con el tema y no aburrirlos muchísimo, porque yo sé que ustedes ya tienen hambre, ya nos suenan las tripitas y queremos ir a comer. Hemos tenido una jornada muy larga.
¿Ok? Pues dentro de ellos, jóvenes, tenemos el ciclo del helecho. ¿Cómo se produce el helecho? Pues déjenme decirles que la producción del helecho se da a través de lo que es la división celular. Aquí la división celular es donde empieza lo que son dos óvulos, o sea, una reproducción asexual. Por ejemplo, el espermatozoide con los óvulos. Entonces ellos empiezan, los espermatozoides nadan y alcanzan parte de lo que es el óvulo. Entonces, a partir de eso se da la fase de los antéridos, que es producto de la división celular. Entra una segunda etapa, jóvenes, de la división celular, pero ya entra lo que es la autofecundación dentro de los helechos. ¿Y cómo se da la autofecundación dentro de los helechos? Pues ya entra lo que es la fase donde se forman los esporocitos, y esos esporocitos a través de la primer fase, que era el espermatozoide con el óvulo. Entonces a partir de eso comienza a crecer la planta, como ustedes pueden ver, empieza a tener su estructura de raíz, comienza a crecer lo que es parte del tallo y empieza a desarrollarse y a madurar. Una vez que madura, que ya entramos a la fase aquí, como tenemos aquí nosotros, ya cuando entra esta fase de una etapa adulto, jóvenes, ya los esporocitos maduros que tienen dentro de lo que son las semillas, entonces producen lo que son haploides. Estos haploides, que son semillitas que se encuentran dentro de lo que es la hoja, jóvenes, dentro de ellos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hace que es que se agrupan en vez de la hoja y empiezan los soros. ¿Cómo se da el crecimiento de los que son los helechos? Pues esos esperios, jóvenes, empiezan lo que son la cuarta fase, que si ustedes se fijan, ya el proceso de la semilla ya está activa para volver a crear otro, o sea, a proceder a otro helecho. Entonces, a partir de eso, el esponjito o el esponjio, jóvenes, libera lo que son las esporas. Estas esporas, jóvenes, que ustedes pueden ver aquí, son grandes cantidades de esporas, y que eso se da a través de lo que caerá del suelo y parte de lo que es el viento. Gracias, profe. Entonces, a partir de eso, jóvenes, con el viento se vuelan las esporas, y a partir de que se vuelan las esporas caen en la superficie del suelo, o sea, caen a la humedad. Entonces se cumple el quinto paso del ciclo de los helechos, que gracias a la humedad las esporas van a ir germinando, y una vez que van germinando se desarrollan y vuelven a contener lo que es el proceso de los gametocitos. Los gametocitos, jóvenes, se vuelve con lo que es el paso 1, que era a través de la división celular, y se reproducían a través de dos óvulos, tanto como el óvulo femenino como los espermatozoides, y nuevamente se vuelve el ciclo. Vuelve a lo que es parte de la fecundación, entra la etapa adulta, se forman las esporas, los esporocitos a través del saro, y nuevamente vuelve sucesivamente el ciclo del helecho. Ahora bien, vamos con las plantas sin semillas. Ya cuando hablamos, perdón, las plantas con semillas. Ya cuando hablamos de las plantas con semillas, estamos hablando de las plantas angiospermas. Pues ya habíamos dicho que dentro de las plantas angiospermas se encuentran lo que son las piñas, los pinos, se encuentran los conos, se encuentran coníferas. Bueno, tenemos infinidad. Incluso tenemos lo que es el abetos, los ciprés, que son pinos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se localizan lo que son las angiospermas, los gimnospermas, que es un grupo de plantas muy antiguas que producen semillas contenidas dentro de los estrobios, piñas o conos. De ahí del nombre de lo que son coníferas. A partir de eso son conocidos los pinos, los abetos y los ciprés. Dentro de estas plantas angiosperma actualmente hay 4 grupos, y esos 4 grupos son los siguientes. Uno de ellos son gingofitas. Las gingofitas, jóvenes, por lo general son consideradas provenientes de lo que son los restos fósiles. Entonces a este periodo se le dio que cuando empezó a salir esta clasificación de las angiospermas, se dio en lo que era el tiempo jurásico. Entonces a partir de eso, en la actualidad, su especie es Ginkgo biloba.
A partir de las coníferas, que son las coníferas, son abundantes en los pinos, abetos, ciprés, entre otras. Ellas ya tenían lo que son un clima tanto como fríos y secos y se adaptan a la forma y a la condición de vida y que muchas veces las aguas están cubiertas, son impermeables que impiden la evaporación del agua. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Ajá. le puedo dar para arriba para tomarle captura. Ok, vamos. ¿A dónde, Giancarlos? Ya, profe, le tomé. Ok, ¿vamos bien? Ok. A partir de esos jóvenes se dan las dófitas, que son árboles más antiguos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los jingos, son una de las épocas más antiguas, pero dentro de ellos también habían hojas muy grandes y muy diluidas, parecidas a lo que eran las palmeras. Entonces, a partir de eso, entran los árboles que son muy antiguos, al igual que los jingos. Tenemos también lo que son las netófitas, que las netófitas ya son parras, arbustos y árboles pequeños. Una de las especies más representativas es la clasificación que habita en los desiertos y una de ellas es la Welchifia mirabilis, que es muy particular dentro de lo que es en los desiertos, ya que ella lo que ayudaba era que la producción de lo que es agua y es la comida de los camellos. Entonces, a partir de eso, tenemos las angiospermas. ¿Cómo se da el proceso de las angiospermas? Pues las angiospermas, jóvenes, ya entra una gran clasificación de plantas. Por ejemplo, son los que tienen raíces, tienen floras vistosas y bastante producción de frutos. Cuando hablamos de las angiospermas, este tipo de plantas se consideran las más diversas y las más abundantes de la tierra. Se caracterizan por tener flores viscosas, por producir frutos y que se encargan de proteger a la semilla. E incluso jóvenes dentro de que son las plantas angiospermas, vamos a ver. Ok, dentro de lo que son las plantas angiosperma hay más de 230,000 especies y se distribuyen en dos grupos, como les mencionaba anteriormente. Tenemos las que eran monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, jóvenes, son aquellas cuyos semillas tienen un cotiledón, o sea, tienen un solo cotiledón y es a partir de lo que son sus raíces y sus tallos herbáceos. Entonces, a partir de eso, la raíz, jóvenes, es fibrosa, el tallo es herbáceo, las hojas tienen nervaduras paralelas y las flores tienen 3 pétalos o múltiplo de 3. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, estamos hablando de las palmeras, de los ajos, de las azucenas, de las cebollinas, las cebollas, incluso algunos lirios, tiene que ver también con las orquídeas. Entonces, estas son parte de las monocotiledóneas que hace la distinción de ellas es que tienen sus hojas paralelas y que se representan a 3 pétalos. Mientras que ya las cotiledóneas, ya estamos hablando de plantas con semillas que ya tienen 2 cotiledóneas, o sea, a partir de lo que es su raíz, su hoja, su tallo, herbáceo, leñoso. Entonces, aquí ya entra una gran gama donde puede tener entre 4 a 5 pétalos. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de las cotiledóneas, estamos hablando como la fresa, estamos hablando como lo que son algunos herbáceos como que el tomate. Todas estas son a partir de las que son las monocotiledóneas. Entonces, vamos a ver, ya que Jonathan se me está durmiendo, Jonathan, ayúdeme a explicar el ciclo de reproducción gimnosperma y angiosperma. Empecemos con la angiosperma. Vamos a ver, alguien que me ayude y que le ayude a Jonathan a explicar el ciclo de la angiosperma. ¿Cómo me podrían explicar ustedes el proceso del ciclo de la angiosperma? Vamos. 1. Ajá. El cono masculino produce polen. El femenino contiene 2 óvulos. 2.
El polen se deposita en el cono femenino, y se produce la fecundación. Ajá. 3. La semilla germina y produce un esporófito que al madurar genera conos. Y 4. Las escamas femeninas y masculinas de los conos producen polen y óvulos. Excelente, muy bien. Si ustedes se fijan, jóvenes, la clasificación de la planta angiosperma, ¿qué sucede ya aquí con él? Pues lo que sucede es que las anteras, que vienen siendo las semillas que están en el polen, a partir de eso ellos tienen ovarios y generan gametocitos. Cuando se desprenden esas esporas para formar gametocitos, entonces alcanza lo que son los gametocitos femeninos para llegar a lo que es el lado de la fecundación. A partir de ese proceso, jóvenes, ya entra la tercera etapa, que es los óvulos van a ir fecundados y se originan en lo que es el embrión. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el embrión y les voy a borrar esta parte de aquí para que no se equivoque. Ok. Si ustedes se fijan, esta es la parte del embrión. Entonces, a partir de que el embrión entra al óvulo, jóvenes, se encuentra lo que es una semilla. Entonces, vuelve la recubierta dentro de lo que es el óvulo y la fecundación y ya se crea un nuevo embrión. Y ese nuevo embrión, jóvenes, es la semilla dentro de él para desarrollar lo que es parte de la germinación. Y a partir de eso se crea lo que es una planta joven, hasta llegar a una planta adulta. A partir de eso tenemos lo que son las gimnospermas. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con los gimnospermas? ¿Nadie me quiere ayudar? Elizabeth, vamos Elizabeth, ayúdeme. Las escamas femeninas y masculinas de los conos producen polen y óvulos. La semilla germina y produce un esporófito que al madurar genera conos. El polen se deposita en el cono femenino y se produce la fecundación. El cono masculino produce polen, el femenino contiene 2 óvulos. Gracias. Entonces, ¿cómo se da la producción de las gimnospermas? Pues si ustedes se fijan, el cono masculino empieza a proceder lo que es el polen y contiene 2 óvulos. A partir de los 2 óvulos, jóvenes, empieza a depositarse en el cono femenino. A partir de eso ya empieza lo que es la fecundación. Entonces, el cono, si ustedes se fijan, empieza a madurar. Entonces, son estas ramitas que él tira, estas 4 raíces, 4 vertientes que tiene aquí. Entonces, a partir de eso es cuando él ya empieza a germinar, empieza la producción de una planta madura y empieza a generar lo que son conos. Entonces, cuando empieza a generar esos tipos de conos, ya se vuelve la escama femenina y masculina de los conos, producen nuevamente la parte de lo que son los polos. Entonces, a partir de eso se da el proceso dentro de lo que es la gimnosperma y las angiospermas. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No. ¿No? ¿Por qué no? No. ¿Seguros? Seguros. Sí, seguro. Ok, bien. ¿Cuál es la tarea que van a entregar el día de hoy, jóvenes? La tarea que van a entregar para el día de hoy es el tema número 5. Van a entregar lo siguiente. Subrayado del libro de texto de la página 28 a la página 31. Y van a desarrollar el aplico de la página 31. Esa es la tarea que van a subir para el día de hoy. ¿Preguntas con respecto al tema y a la tarea? No, profe. No, ¿Seguros? Profe, Estamos seguros. yo los quiero. Ok, Está muy fácil. ok. Tranquilo, déjenme terminar. Ok, los que no tienen el libro de texto, pues se fueron tomando captura de pantalla. Acuérdense que tienen que copiarlo en el cuaderno y realizar la actividad del aplico. Entonces, Ian no ha contestado el aplico, ¿verdad? Porque usted se me adelanta siempre. No, no le he copiado. Ok, Ian, entonces ayúdame, Ian, por favor, a tomar la fotografía y enviarla al grupo para los que no tengan el libro de texto, la puedan desarrollar en su cuaderno de tareas y puedan subir la evidencia de su tarea. Entonces, jóvenes, esto ha sido el día. Dígame. No. Ahorita la voy a mandar. Gracias, Ian.
Gracias. Entonces, jóvenes, esto ha sido el día de hoy. Página 28 a la 30. Y subir su rayado y el aplico de texto. Cuídense, feliz tarde y buen provecho. Nos vemos, jóvenes.